Hola, yo soy Carolina Martínez, profesora e investigadora de tiempo completo de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco en la Ciudad de México y egresada de la maestría en psicoterapia psicoanalítica y el doctorado en clínica psicoanalítica del Centro Eleya, en donde colaboro con la docencia en la maestría. Estoy aquí para conversar un poquito con ustedes sobre el modelo familia y comunidad creado por Marta Harris y Donald Messer y publicado en 1976. Ponemos aquí algunas de las publicaciones en las que puede leerse este modelo. En Sincerity and Other Works hay un capítulo donde lo presentan y en estos otros dos libros donde también se desarrolla. Pero antes de ofrecer una muy breve descripción de sus componentes, me gustaría comenzar con las siguientes 4 puntualizaciones. Primera, los autores señalan que si bien el modelo fue ideado para la investigación sociopsicológica sobre el papel de la familia en la educación, podría utilizarse también para otras modalidades de trabajo sociológico y antropológico. Aun cuando se lo designa como modelo del niño en la familia en la comunidad, podría igualmente llamarse modelo de la comunidad de familias y sus hijos o de familia y sus hijos en la comunidad, dicen los autores. Segundo punto. Lo que el modelo nos ofrece es una forma de describir, no de explicar, los movimientos de crecimiento o de regresión que tienen lugar en la vida emocional de las personas y las fuerzas involucradas en el flujo entre y dentro de las esferas individual, familiar y comunitaria. Tercer punto. El modelo fue pensado, nos dicen los autores, para 3 tipos de uso: el metodológico, el diagnóstico y el terapéutico. Y mi cuarto y último punto es que al acercarnos a él, hemos de tener en mente, como ellos nos lo advierten, que los modelos no son teorías, sino organizaciones de teorías para utilizar. Dicho lo anterior, vamos a hacer un muy breve recorrido por sus componentes. El modelo está basado en una concepción hexadimensional de la vida mental a la que Meltzer fue arribando en el transcurso del desarrollo de su obra, que involucra las dimensiones estructural, dinámica, económica, genética, geográfica y epistemológica. Volveré un poco más detenidamente a cada una de ellas en un momento, pero antes quisiera comenzar con una mirada general a la concepción amplia del modelo, que es la que aparece representada en esta muy ingeniosa pero bastante densa imagen, en donde los autores muestran simultáneamente las diversas dimensiones que consideraron y también las interrelaciones entre el sujeto, la familia y la comunidad. Les voy a compartir lo que a mí me evoca esta imagen a partir de mi lectura de lo que los autores explican cuando la describen. Me parece que con esta ilustración, Harris y Meltzer nos transmiten que la situación de vida del individuo en la familia, en la comunidad, puede ser estudiada desde varias perspectivas. Una de ellas sería el tiempo vital representado en el eje longitudinal, aunque podría representarse quizá también como una progresión en espiral. O así lo entiendo yo por estas 2 líneas que sugieren que al paso del tiempo el horizonte se ensancha. Esta sería la dimensión genética. Otra de las perspectivas sería la que se enfoca en la situación presente en el momento en que se la observa, entendiendo que ésta se encuentra en continuo cambio. Como dicen los autores, el presente es siempre cambiante, pero mantenido en suspenso solo para los fines de la exposición. Esta perspectiva es la que estaría representada por el corte transversal con varios círculos concéntricos que describe la situación del sujeto en la familia y en la comunidad, y sería la dimensión estructural. Como se observa en el esquema, esta perspectiva abarca desde el núcleo del temperamento, pasando por las cambiantes configuraciones del self de cada persona dadas por la organización de sus objetos internos, los modos de funcionamiento de la familia externa e interna, hasta las modalidades de organización de la comunidad con la que se relaciona. Además, la lectura puede hacerse desde el centro hacia la periferia, pero también desde la periferia al centro. Y una tercera perspectiva estaría representada también por el círculo que está al centro del esquema, que ahora tendríamos que imaginar moviéndose ya no solo hacia y desde el centro,
sino además en el sentido de las manecillas del reloj o bien en sentido inverso, entre las posiciones esquizoparanoide y la depresiva, entre las modalidades de relación proyectiva e introyectiva, para intentar identificar el continuo flujo emocional en cada momento del tiempo vital que se da bajo el impulso de las distintas modalidades de manejo de las ansiedades inherentes al vivir, que empuja hacia las distintas regiones de la geografía de la fantasía y de las relaciones con el mundo. Este sería el juego de las dimensiones dinámica y geográfica, económica y epistemológica. Un esquema como este alude entonces no solo a lo que ocurre en el momento de la observación, con sus continuos y a veces abruptos cambios, sino también a la dimensión temporal, longitudinal de la historia de cada sujeto. Y permite trabajar no solo con cada individuo en sí mismo, sino con lo que sucede en el mundo relacional, familiar y comunitario, y las influencias que se dan entre cada uno de ellos. Pero vayamos ahora sí a revisar muy sintéticamente algo de lo que los autores nos presentan en cada una de las 6 dimensiones que habrá que considerar tanto en el plano individual como en el familiar y el comunitario, como antes dije, con sus mutuas influencias. En la dimensión estructural tenemos varias formas posibles de organización del self, cada una de las cuales da lugar a cierto tipo de funcionamiento. Tenemos así, en el plano más evolucionado, el predominio de las configuraciones adultas, en donde el self está en identificación con el objeto combinado madre-padre-adulto. Pero está también esta otra modalidad de organización del self en donde predominan las configuraciones infantiles, que es probablemente el plano en el que transcurre la mayor parte del tiempo de nuestra vida, en donde el funcionamiento se da en el modo infantil bisexual, masculino o femenino. Existen además organizaciones del self en donde predominan configuraciones perversas, con el funcionamiento gobernado por un personaje destructivo de características tiránicas al que Meltzer denominó el outsider. En planos más primitivos todavía tendríamos las organizaciones del self que operan en el modo de grupo de supuesto básico del tipo de dependencia, ataque, fuga o apareamiento, nociones tomadas por Meltzer de la obra de Bion. Y en el fondo de la lista tendríamos a las configuraciones psicóticas en donde el self se encuentra fragmentado buscando refugio en el claustro. Vamos ahora a la dimensión geográfica, que se refiere a los espacios intrapsíquicos en los que tiene lugar la experiencia emocional. Con base en los postulados kleinianos de que la vida mental transcurre cuando menos en 2 mundos, el exterior y el intrapsíquico, a lo largo de su obra, Meltzer desarrolla y complejiza esta idea espacial de la mente para trazar toda una geografía de la fantasía. En su libro Claustrum, publicado años más tarde, podemos leer, por ejemplo, en el modelo de la mente que estoy utilizando, la dimensión geográfica puede subdividirse con propósitos fenomenológicos en 6 áreas distintas: el mundo externo, el útero, el interior de los objetos externos, el interior de los objetos internos, el mundo interno y el sistema delirante. Geográficamente hablando, el no lugar. Y aunque este libro Claustrum se publicó más tarde que la elaboración de este modelo, tal parece que para cuando los autores lo idearon ya tenían en mente estas ideas. En este mismo libro, el Claustrum, Meltzer expuso detalladamente los efectos de la identificación proyectiva sobre el significado de la experiencia emocional vivida en los diferentes compartimentos en los que subdivide el espacio intrapsíquico como simbolización del cuerpo materno. Como recordarán quienes conocen la obra de Meltzer, esta subdivisión consta de los espacios cabeza-pecho, vientre-genitales y recto. Cuando estos espacios son vividos desde una relación de identificación intrusiva con el cuerpo materno, son vividos como claustros. El claustro cabeza-pecho se experimenta como un lugar idílico de bienestar inagotable. El claustro vientre-genitales como un lugar perturbadoramente erótico. Y el claustro del recto como un lugar oscuro, maloliente y lleno de tormentos.
Pero cuando el vínculo con estos espacios se da desde el respeto al cuerpo materno y un vínculo gobernado por la identificación proyectiva comunicativa o la identificación introyectiva, la experiencia es muy distinta. La cabeza-pecho se siente como un lugar nutricio y como cámara del pensamiento. El espacio vientre-genitales se vive como el lugar de la creación y el cuidado de lo creado. Y el espacio rectal es percibido como el lugar de la limpieza de los desechos producidos por el proceso nutricio y de crecimiento de lo creado. La base de esta simbolización es cómo se ve el cuerpo materno, pero Meltzer otorga también un papel fundamental a las funciones del padre en cada uno de estos espacios, de tal suerte que ambos integrantes de la pareja parental desempeñen, sobre todo en los espacios continente, funciones complementarias, colaborativas y creativas. El punto es que en las dimensiones estructural y geográfica encontramos al self con sus distintos componentes y a los numerosos personajes a los que en psicoanálisis denominamos objetos internos, todos ellos en constante interacción en el escenario interno en el cual se vive el drama de la existencia psíquica de cada sujeto, en el cual se juegan los elementos de las otras 4 dimensiones. En este rapidísimo repaso les presentaré ahora simultáneamente a las dimensiones económica y dinámica, que se refieren respectivamente a los modos de tramitar en los montos de dolor psíquico a los que las experiencias emocionales nos enfrentan, y los mecanismos que interponemos ante el dolor psíquico que en este esquemático cuadrito presento desde las modalidades más primitivas hacia las más desarrolladas, junto con los sistemas de valores que en cada modalidad tienden a prevalecer. Entonces, entre las modalidades más primitivas tenemos estos modos de tramitar los montos de dolor psíquico gobernados por la compulsión a la repetición, que dan lugar a mecanismos defensivos del tipo de la evasión. En un siguiente nivel tendríamos a los modos de tramitar el dolor psíquico que se encuentran gobernados por el principio del placer, que darían lugar a mecanismos que buscan la modificación del dolor. Y en el plano más evolucionado estarían estos modos de moverse entre las posiciones esquizoparanoide y depresiva, que es una idea que nuevamente Meltzer toma de la obra de Bion y que dan lugar a búsquedas encaminadas a la modulación como mecanismo para tramitar el dolor psíquico. En lo que se refiere a los sistemas de valores que prevalecen en cada una de estas modalidades económicas y dinámicas, en las 2 primeras habría un énfasis en la seguridad y la comodidad del self, con una orientación básicamente narcisista. En cambio, en la última encontraríamos un énfasis en el cuidado y el bienestar del objeto de amor, ya sea interno o externo. Vamos ahora a la dimensión genética, en la que hay que tener en cuenta que al avance en el desarrollo psíquico van aparejadas también diferentes vivencias en cuanto al sentido que damos a nuestro tiempo vital, desde las concepciones atemporales hasta la conciencia del no regreso del tiempo que pasa y la finitud de nuestro tiempo vital, algo que se relaciona también con las nociones meltzerianas de tri o tetradimensionalidad en la experiencia temporoespacial. Por último, con base en el enriquecimiento que Meltzer atribuye a la influencia en la suya de la obra de Bion, aparece esta sexta y última dimensión de su modelo de la mente que tiene que ver con los modos del aprender, que en esta esquemática representación coloco desde el polo más primitivo en la porción inferior del cuadro hasta el más elaborado en la porción superior. Tenemos entonces de arriba para abajo el más evolucionado, que sería el aprendizaje por la experiencia, descrito por Bion. Después el aprendizaje por identificación proyectiva, luego el aprendizaje por colección obsesiva, en modos más primitivos el aprendizaje por sometimiento a un perseguidor, todavía más primitivos el pillaje de desperdicios, luego la identificación adhesiva y finalmente el modo delirante, que estrictamente hablando, más que un modo de aprendizaje, es una suerte de decreto de una realidad que, como su nombre lo indica, es ilusoria, delirante. Hecho este rapidísimo repaso de las 6 dimensiones del modelo, quisiera, antes de terminar mi recorrido,
mostrarles tres últimas esquematizaciones de cómo podría ser aplicado para trabajar con los modos de funcionamiento de la familia y por último de la comunidad. En el cuadro que ahora les muestro, intenté integrar los tipos de organización de la vida familiar de acuerdo con la modalidad de su estructura y funcionamiento y los modos de aprendizaje que en cada una de estas se estaría propiciando para los integrantes, aunque a un esquema como este cabría incorporar cada una de las 6 dimensiones. Tenemos entonces, otra vez en la parte superior, las modalidades más evolucionadas de organización de la vida familiar, que serían la familia que los autores denominan conyugal, comandada por una pareja parental adulta amorosa, que propicia modalidades de aprendizaje por identificación introyectiva. En un plano algo más regresivo estarían las organizaciones familiares gobernadas por personajes infantiles, ya sean bisexuales, femenino o masculino, que dan lugar a patrones de vida familiar como las que Harris y Meltzer denominaron familia casa de muñecas, familia matriarcal o familia patriarcal, en donde los modos de aprendizaje que se propician son básicamente por identificación proyectiva, sometimiento a perseguidores, coleccionismo obsesivo, pillaje de desperdicios. Forma más primitiva de organización de la vida familiar serían las pandillas narcisistas, que podrían ser de chicas o amazónica, o de chicos o titánica. Y más primitivo aún sería la familia que los autores denominan inversa, invertida o negativa. Los modos de aprendizaje que aquí se propician serían el robo, la identificación adhesiva, el pillaje de desperdicios y la identificación proyectiva. Y en la parte más primitiva del esquema estaría nuevamente el grupo de supuesto básico con el pensamiento único de acción irreflexiva, con los ya conocidos grupos de dependencia, ataque-fuga o apareamiento, y con modos de aprendizaje del tipo de la identificación proyectiva y adhesiva, o de plano a partir del sistema delirante. El siguiente cuadro es solamente para recordar las funciones de la familia tal y como las proponen los autores. La familia, que puede ser pensada como siempre desde el mundo interno como familia internalizada o como se la percibe en el mundo externo. Aquí tenemos los dos polos que representan de un lado las funciones introyectivas de la pareja parental, como serían generar amor, promover esperanza, contener el dolor depresivo y pensar. Y en el polo opuesto, las funciones emocionales más lesivas para la vida psíquica, ejercidas por familias que operan en los modos más primitivos, como serían promulgar odio, sembrar desesperanza, emanar ansiedad persecutoria y crear mentiras y confusión. Para terminar la revisión del modelo, coloco aquí solo este último intento de integración de los niveles individual, familiar y comunitario, tal y como podrían pensarse a partir del modelo general que examinamos al comienzo de esta presentación. Básicamente este esquema se refiere a la dimensión estructural, aunque habría que pensar también en las otras 5 dimensiones correspondientes a cada uno de estos 3 niveles de organización. Aquí yo coloco en la primera columna la organización de la personalidad individual, en la segunda la de la familia y en la tercera la de la comunidad. Ahí tienen ustedes algunas posibilidades de funcionamiento y de correspondencias para cada uno de los 3 niveles. Y bueno, hasta aquí mi supersíntesis del modelo. Pero como entre las intenciones originales de este pequeño video estuvo también la de compartir con ustedes algunos resultados de una indagación en la que trabajé con la orientación del mismo para un estudio relacionado con ciertas preguntas en torno a la construcción de la salud mental, me voy a ocupar aquí ahora brevemente de ello. Mi análisis en ese trabajo se centró en una pequeña red familiar que habitaba en una localidad del sur de la Ciudad de México con un alto nivel de marginalidad, que es la que aparece representada en este diagrama. La red estaba constituida
por 4 unidades domésticas, 3 de ellas en viviendas precariamente construidas dentro del mismo predio y la otra que arrendaba un cuarto a pocas calles de ahí. Se trataba de los integrantes de 3 generaciones. Una mujer viuda de carácter recio y duro, muy dominante, sus 4 hijos procreados con 2 parejas diferentes, 2 varones de la primera y una mujer y un varón de la segunda, las parejas de los hijos varones, ya que la mujer era soltera y vivía con la madre, y los 6 hijos de estos hijos, es decir, sus nietos. Al acercarnos a esta familia, muy pronto nos percatamos de que esta mujer, a quien dimos el seudónimo de Concha, era la figura más poderosa de todo el grupo familiar, aunque tendía a escudarse en el hijo mayor, a quien hacía dar la cara por lo general, pero quien tomaba todas las decisiones finalmente era realmente ella. El funcionamiento de esta familia me llevó a describirlo como de estructura predominantemente matriarcal, de la red familiar en general, predominantemente matriarcal. De la historia de Concha supimos que ella fue la hija menor en una familia campesina que vivía en una zona rural de uno de los estados más pobres del sur del país. Como se estilaba en ese medio, inició muy temprano su vida conyugal y comenzó a embarazarse a un adolescente. Por aquella época, según el relato que obtuvimos, su madre enfermó de gravedad y quedó internada en un hospital público en una ciudad cercana. Ella, como hija menor, fue la encargada de permanecer a su lado en el hospital hasta su fallecimiento. Con ese motivo tuvo que dejar a sus 2 pequeños hijos al cuidado de una parienta. A la muerte de la madre, volvió a su pueblo a encontrarse con que la mujer que cuidaba a sus hijos había tomado su lugar al lado de su cónyuge. Dolida y enfurecida, tomó impulsivamente a sus 2 hijos y migró a la Ciudad de México. El relato familiar continuaba así. Sola y sin apoyo, pero segura de su fuerza, encontró trabajo como empleada doméstica, aunque para ello tenía que dejar a los 2 pequeños, uno de aproximadamente 2 años y el otro que todavía no alcanzaba el año. Para asegurarse de que estuvieran bien resguardados, los dejaba en el cuarto que rentaba bien cerrado, atando al mayor de un piecito a la pata de un mueble para que no pudiera llegar a salirse y extraviarse. Les dejaba alimentos que el mayor podía tomar por sí mismo y darle al menor metiéndole en la boca puñitos de comida. Escenas como estas eran descritas por la familia como evidencia del gran amor que la mujer tenía por sus hijos. Al paso del tiempo, Concha hizo una nueva pareja con la que tuvo a los 2 siguientes hijos. Años después, este segundo marido falleció asesinado, por lo que ella quedó nuevamente sola para sostener a la familia. Volvió al trabajo ahora como lavandera. Los hijos mayores ayudaban a cuidar a los menores y ella podía traer el trabajo a casa para luego ir a entregarlo. Así parecen haber subsistido hasta que los hijos mayores se fueron incorporando a la actividad económica y aunque se ocuparon en empleos precarios del sector terciario, lograron alcanzar suficiente remuneración para sostener precariamente a sus familias, apoyar a la madre e incluso contribuir al sostén de los hermanos menores. Pero en alguna ocasión en que Concha nos compartía estas historias mientras lavaba su ropa ahora sí propia en el lavadero de su vivienda actual, daba al lavadero palmaditas firmes y afectuosas y decía: este fue mi verdadero marido, es el que me dio para alimentar a mis hijos. Cuando los conocimos, la familia tenía algún tiempo de haber logrado asentarse, aunque fuera de manera irregular, en un área marginal medio abandonada del sur de la Ciudad de México. Los hijos mayores, a quienes dimos los seudónimos de Porfirio y Fortunato, tenían por entonces 33 y 31 años de edad y habían edificado las viviendas para alojar a sus propias familias en estrecha vecindad con la de su madre. La hija de 21 años, a quien decidimos llamar Margarita, por cierto, el mismo nombre que la mujer de Fortunato, vivía con la madre y parecía destinada a no moverse de ahí. El hermano menor, a quien llamamos Manuel, tenía 19 años, acababa de tener un hijo y se había ido de la casa materna a rentar un cuarto cerca de la vivienda de los padres de su pareja, al parecer exiliado de su propio grupo familiar,
por comportamientos que todos habían considerado reprobables. La gota que derramó el vaso fue cuando tomó dinero que uno de sus hermanos mantenía guardado. Por lo que se refiere a Porfirio, a un adolescente hizo pareja con otro adolescente que había llegado a la ciudad para trabajar en el servicio doméstico procedente de un poblado rural del centro del país, que también venía de una familia muy pobre y no libre de violencia. Llegaron a tener 3 hijos, pero el menor de ellos falleció a los 3 años por un accidente doméstico. Se atragantó con un dulce demasiado grande mientras estaba al cuidado de la abuela. Poco después decidieron tener un hijo más, el cuarto y ahora el tercero de los vivos. Su mujer comentaba sobre ocasionales arranques de violencia de Porfirio que él mismo reconocía, en especial cuando llegaba a abusar del alcohol. De Fortunato podemos añadir que se había unido ya mayor con una compañera del grupo religioso al que se había integrado, con quien tenía un hijo algo menor que el último de Porfirio, y para la época de nuestros encuentros tuvo a su segunda bebé. A los 2 pequeños les pusieron nombres bíblicos y esperaban que cuando fuera mayor el niño fuera predicador como su padre. Porque para entonces todos los adultos, salvo Manuel y su pareja, pertenecían a un grupo religioso sumamente dogmático, jerárquico y rígido al que se habían afiliado años atrás, lo que al parecer había ayudado a modular algunos de los comportamientos más violentos que solían desbordar sobre todo a los varones, y se había convertido también en un dique de contención frente a los abusos del alcohol. En su discurso, todos ellos daban muestras de un pensamiento sumamente concreto. Por ejemplo, les parecía bastante extraña la idea de soñar, y Fortunato afirmaba incluso que él no soñaba, ya que al dormir por la noche lo que hacía era descansar. Porfirio y Fortunato eran capaces de recitar de memoria, con total exactitud, páginas enteras de la Biblia, que citaban para fundamentar todas sus declaraciones y todas sus acciones. Margarita, su hermana, como ya he comentado, continuaba viviendo con la madre, sobreprotegida por todos, no se quería que saliera de casa prácticamente, y si llegaba a trabajar era en lugares muy cercanos al domicilio ocasionalmente. Ella era tan reservada o desconfiada que difícilmente era posible entablar con ella una conversación. Y de Manuel, el hermano menor, además de lo ya dicho, cabría decir que él relataba que era el hijo de un hombre muy adinerado y le parecía muy injusto no tener su herencia. Además de esto, podemos decir que desplegaba actitudes con la familia y con nosotros los entrevistadores entre burlonas, cínicas y desafiantes. De la generación más joven, los 2 adolescentes parecían carecer de opinión propia y se limitaban a mostrarse obedientes a las prescripciones de sus mayores, transmitiendo una velada sensación de que de no hacerlo así ameritarían ser castigados. Había 2 niños bastante pequeños, de 4 y de 3 años, y 2 bebés, que bueno, tampoco los niños de 3 y 4 años se permitían manifestar demasiado su libertad y su creatividad. Pero toda la familia, todos ellos, quizás sobre todo Porfirio y Fortunato, parecían compartir la convicción de que formaban parte de un selecto grupo de excepcionalmente elevada moralidad que los colocaba por encima de la mayoría de las personas. Para no alargar más esta parte de la presentación, voy a terminar pasando a compartirles la síntesis de algunas de las hipótesis interpretativas que me atreví a proponer con ayuda del modelo que estamos estudiando aquí, pero si a alguien le interesara conocer algo más del material analizado, puede encontrarlo en la referencia mencionada al inicio de esta presentación. Entonces, entre las propuestas de interpretación que construí con apoyo en este modelo, voy a mencionar rápidamente las siguientes. Desde un punto de vista estructural, diría que la organización psíquica y el modo de funcionamiento predominante
de los integrantes de esta red familiar y también el funcionamiento de las unidades familiares que la integraban, parecían encontrarse comandados por figuras infantiles, femeninas o masculinas, oscilando con modos de funcionamiento de grupo de supuesto básico, sobre todo de ataque, fuga y apareamiento, si bien Manuel, el menor de los hijos de Concha, parecía más bien proclive a una configuración de tipo psicopática, al parecer también con fantasías que bordeaban el plano delincuencial. En lo que se refiere a la dimensión geográfica, los espacios que habitaban mostraban características del claustrum anal y el claustrum cabeza-pecho, con momentos de caída en el no lugar del sistema delirante. Al considerar las dimensiones económica y dinámica, me pareció que todos ellos experimentaban una enorme dificultad para lidiar con el dolor psíquico que en ciertos momentos de sus vidas había alcanzado intensidades muy elevadas en ausencia de recursos psíquicos que les hubieran ayudado a tramitarlo. La descripción de las etapas más tempranas de la vida de los dos primeros hijos de Concha, por ejemplo, sugería que no habían existido condiciones propicias para la construcción de lo que Bion denominó el aparato para pensar. Resultaba por ello explicable que los integrantes de esta red familiar tendieran a recurrir a los mecanismos más primitivos del tipo de la evasión, la actividad delirante y la huida al aparente refugio del grupo de supuesto básico. Las categorías del aprender que llegué a observar en este grupo fueron desde el coleccionar obsesivo hasta el sometimiento a un perseguidor, la identificación adhesiva y ciertos momentos en los que lo que operaba era un modo francamente delirante. Por lo que se refiere a la dimensión genética, me parece que prevalecía el sentido atemporal, como si el tiempo de la vida no pasara o su paso no importara, ya que había la certeza de estar destinado a la inmortalidad en un mundo de bienaventuranza, con percepciones que parecían fluctuar entre la bi y la tridimensionalidad. Sobre la organización de la vida familiar podría ubicarla entre las modalidades matriarcal y las pandillas narcisistas, moviéndose entre las modalidades amazónica y titánica, con los integrantes de las parejas de la segunda generación siempre en tensión en la disputa por el comando del grupo, y con elementos potencialmente destructivos todo el tiempo circulando entre ellos. De las funciones de la familia, sin que estuviera ausente cierta solidaridad grupal y modalidades amorosas más cercanas al narcisismo que a la preocupación por el objeto, se percibían también la emanación de ansiedades persecutorias y aunque no fuera de manera total ni continua, no faltaban las mentiras ni la confusión. Sobre la relación con la comunidad, me resta solo comentar que el grupo al que estaban más fuerte y casi delirantemente adheridos los adultos de la segunda generación, con excepción del hermano menor y la pareja, no era tanto la colectividad de vecinos en la que habitaban, con quienes llevaban una relación de mutuo respeto, pero más bien distante, sino el grupo religioso al que se afiliaron, que como antes comenté, ocurrió en cierto momento en el que la violencia familiar había empezado a desbordarse. Al parecer esta adhesión operó para ellos como un modo de restitución de algo del orden de los límites que ayudó a lograr cierta funcionalidad en sus relaciones a una costa del empobrecimiento emocional derivado de la rigidez de las imposiciones del grupo de supuesto básico, a cuyo liderazgo los dos hermanos mayores se habían sumado, convertidos para la época en la que los conocí en doctos y orgullosos predicadores. Con esto termina mi breve presentación que espero pueda auxiliar a los participantes a acercarse al trabajo con este modelo, ya sea como en mi caso como método de investigación social o bien en alguno de los otros dos usos propuestos, el diagnóstico y el terapéutico. Antes de despedirme, quisiera manifestar mi agradecimiento a la doctora Clara Nemas y al grupo organizador de la jornada Harris Meltzer 2026 por la invitación a preparar para ustedes este material y a mis colegas y compañeras Elena Ortiz y Marta Puch por sus valiosos comentarios y sugerencias que ayudaron a afinar y enriquecer los contenidos de este video.
A Marta además por el diseño visual y la cuidadosa elaboración de la versión final de la presentación. Y a ustedes que me escucharon, muchas gracias por su amable atención. Les deseo el mayor de los éxitos en este interesante evento celebratorio de la publicación del valioso modelo Familia y Comunidad de Marta Harris y Donald Meltzer.